en TV Noticias. Amigos, son las 7:18. Está en nuestros estudios de Puerto Viejo el asambleísta Javier Santos. Javier, buen día. Buenos días, Jimson. Un gusto saludarte a ti, a Paul Manta. Siempre es un placer compartir estos espacios. Buenos días. Javier, la asamblea, cuando parecía que empezaba a tender puentes ya con el gobierno, con el ejecutivo, se entrampa con este tema del superintendente de bancos, que si bien entiendo ya ha perdido interés por parte del ejecutivo, no deja de marcar otra rencilla más. Sí, lamentablemente esto es de prioridades. Nosotros habíamos planteado como agenda de legislativo, agenda parlamentaria, temas como la seguridad, la salud, el tema de los ejes de fiscalización que están en agenda. Pero el Ejecutivo priorizó, y digo priorizó porque para ellos es importante el tema, el nombramiento del superintendente de bancos. Para la Asamblea, en realidad, esto, más allá de ser un formalismo, porque la Asamblea no designa, la Asamblea no evalúa concursos, simplemente dice el artículo 120 de la Constitución, posesiona. Es decir, para la Asamblea esto es un mero acto de formalismo, y si ya había un superintendente designado y después el Ejecutivo recula o hay una orden judicial, pues para la Asamblea no era más que un simple mero trámite. ¿No es vinculante la orden judicial? No es vinculante porque no somos parte procesal como Asamblea Nacional. La parte procesal es participación ciudadana, Ejecutivo y nadie más. La notificación llega a participación ciudadana, no notifica a la Asamblea, y la Asamblea lo que hace es, bueno, hay alguien designado, con 70 votos se pone como orden del día, gana esa aprobación de orden del día y se posesiona. Entonces, como no es vinculante, pues obviamente hay un entrampamiento entre participación ciudadana y Ejecutivo que, por lo visto, se ha un poco disipado cualquier duda cuando el superintendente de bancos, ex superintendente de bancos Raúl González, decide hacerse a un lado, pues y ahora es un tema que le corresponderá al Ejecutivo ver cómo lo revierte, ¿no? A ver, por otro lado, una buena parte de la Asamblea está queriendo sancionar a vocales del Consejo de la Judicatura, incluso uno que ya no está. Y por el lado de los vocales que se defienden, dice que lo que se quiere es volver a manejar la justicia en el país. ¿Qué tiene que decir usted? Bueno, eso es político, ¿no? La Asamblea es un ente eminentemente político. No sustancia temas a nivel jurisdiccional en el ámbito de justicia. No sustancia esa parte, sustancia temas políticos. Y el motivo por el cual se los está sancionando, o mejor dicho, se les quiere iniciar un juicio político a los vocales de la Judicatura es por los procesos de selección de jueces y otros más. Entonces, eso la Comisión de Fiscalización, entiendo que entre hoy y mañana ya remite el informe. Entenderá que una Comisión de Fiscalización es la que define. Si el informe recomienda censura de institución, eso se tendrá que debatir en el Pleno. Si el informe recomienda archivo para ese proceso, también se debatirá en el Pleno. Pero aquí es un tema que la gente tiene que entenderlo. El juicio político, como su nombre mismo lo dice, es político. Y hay mucho ruido respecto al manejo de los vocales de la Judicatura que hoy están en esta situación. Y digo mucho ruido porque son más que de conocimiento público los audios filtrados, la injerencia de otros poderes del Estado en la justicia y otros más. Entonces, todos esos serán elementos al momento de tomar una decisión y veamos, para la institución de ellos se requieren 92 votos. Veamos cuál es el comportamiento de los diferentes bloques y los asambleístas independientes que al final definirán la suerte de los vocales. ¿Quiere usted que se consigan? Es dura la tarea, son 92 votos y no hay un bloque que tenga una mayoría absoluta como para decir... Tres. Yo creo que juntando tres no llegan a los 90, por ahí 80 y pico votos. De mucho va a depender el comportamiento de los independientes. A ver, está a puertas ya el tratamiento de la ley de inversiones. ¿Qué expectativas tienen sobre eso? Bueno, ya el Ejecutivo remitió un proyecto de ley en su momento. A finales del año anterior y a principios de este año ya remitió un proyecto de ley de inversiones que no tuvo el voto favorable de la mayoría legislativa. Lamentablemente no se logró consensuar y al contrario se la archivó. Entonces, la expectativa que genera si el gobierno dentro de su agenda está un proyecto de ley de inversiones y uno laboral, pues lo ideal es que lo consensúe, lo construya con los bloques, para evitar que una vez remitido no tenga los votos. Entonces, el día de mañana está convocado por parte del presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien deberá presentar justamente cuál es el esquema con el que se va a elaborar este nuevo proyecto de ley de inversiones, recordando que el anterior ya se archivó y que obviamente no cruce aquellas líneas rojas que
que a lo mejor fueron parte de la materia que decidió no darle trámite. Temas como servicios públicos, educación, salud, se pretendía o se decía que era una suerte de privatización para estos servicios, entendería que eso se tiene que revisar. Otros temas en materia de no cruzar esas líneas rojas en materia laboral. Pero la Constitución ya lo prohíbe, Javier. Sí, pero dejaba la puerta abierta a esta ley de inversiones como para que en materia de empresas privadas pues puedan dar rectoría en este tema. Había ciertos términos, artículos que iban en contra de la Constitución, y hasta que la Corte Constitucional se pronuncie íbamos a tener una ley a lo mejor vigente que dejaba muy suelta este tema. A ver, tiene una demanda también un tanto inverosímil, si se quiere, de la señora Yori, que está tratando de cobrarle $100,000 a cada asambleísta que votó por su destitución. ¿Usted tiene también esa cuentita por pagar o no está en el grupo? Sí, hemos sido los 81 asambleístas que votamos por la salida de ella de la presidencia de la asamblea. Verá que ni siquiera hemos votado por la salida de asambleístas, de su curul. Es decir, no ha habido ningún daño y perjuicio como para decir me han hecho un daño a mí. Ella sigue cobrando su sueldo porque el presidente de la asamblea no gana más que el resto, ganamos iguales todos. Entonces, no sé en qué sentido ella pueda pedir daños y perjuicios cuando ella sigue cobrando su sueldo. Claro, lo que hizo fue este cuerpo colegiado, eminentemente político, decir, usted ya no nos representa, salga de aquí y ponemos a otro presidente. Pero lamentablemente doña Guadalupe ya insiste en recuperar, ella dice... Claro, porque no es solamente el tema de la demanda económica, sino también la restitución de su cargo. Disculpas públicas, regresar a su cargo de presidente de la asamblea y una cuantía por daños y perjuicios. Entonces, eso ya se inició. Entiendo que hoy hay una audiencia para revisar la acción de protección que ella ha emitido, pero a la comisión que se creó, a la comisión pluripartidista que se creó y sustanció este tema, y entendería que hoy día ha de definir la jueza a la que recayó el trámite, justamente si esto pasa o no pasa. Veamos qué pasa más adelante. Javier, considerando el nivel de popularidad realmente triste y pobre que tiene la Asamblea Nacional, ¿cuándo sacan un proyecto de ley que realmente beneficie a los problemas latentes de la comunidad? No digo que no esté trabajando casa adentro, pero el tema es que no se ve todavía. Y tenemos el tema de la seguridad. Vea que cuando se planteó esta ley del uso progresivo de la fuerza, volvemos a caer en los problemas que ya se habían anotado antes. Es decir, ya ahora no es suficiente que haya la intención de ataque. Ahora otra vez tiene que el policía esperar que le disparen para ver si es que sobrevive y responde. ¿De qué forma dejar ese excesivo respeto a los derechos humanos? Porque podrá sonar raro, pero es que a veces estos derechos están más del lado del delincuente que del policía o de la sociedad civil. Bueno, la ley de uso progresivo de la fuerza fue aprobada por más de 90 votos, ratificada después del veto presidencial. Claro que el presidente en su veto hacía ese tipo de observaciones donde supuestamente quería, por ejemplo, que salgan las Fuerzas Armadas en estados de emergencia a trabajar. Pues obviamente constitucionalmente no podemos aprobar aquello. Si aprobábamos ese veto, mañana la Corte Constitucional la declaraba inconstitucional la ley y no tendríamos esta herramienta. Solo puede salir en eventos de estado de excepción las Fuerzas Armadas, así lo dice, y como apoyo complementario al trabajo policial, entre unas cosas y otras más que se han aprobado. La ley es buena. La ley, más allá de que defiende los derechos humanos, es buena porque le permite a la policía, a los clases y policías, escuche eso, lo que nunca han tenido antes. Primero, el seguro para ellos y su familia, que su familia cobre el sueldo. Eso no tenía la policía antes. Dos, que el Estado le brinde la defensa permanente cuando usan su arma. Tampoco lo tenían por ley. Las clases, tropas y policías saben que esta ley es buena. Mañana sacan su arma y disparan a un presunto infractor o delincuente. Ellos van a recibir la asistencia del Estado con abogados desde el principio a fin, que lleven su causa y que también ellos no sean responsables por una orden superior, que tampoco lo tenían. Es decir, antes era responsable el policía por acatar una orden. Ahora ya no, el policía puede decir, no, esa orden es demasiado agresiva y no la voy a acatar. Es decir, la ley no es mala. Por ahí, pues yo... Claro, pero que en ese mismo sentido, Javier, están tratando de responsabilizar a un superior por actividades individuales y particulares de un policía. Y eso que tan pertinente es, considerando que hay muchas situaciones que se dan al calor de un enfrentamiento en el cual el superior probablemente no esté ni enterado de lo que está pasando. Porque no todo se da como parte de un operativo programado, no todo. Sí, pero el policía cumple en base a una orden de servicio.
Y el policía debe tener principios primero de saber qué tan agresivo, qué tan fuerte es la amenaza, qué tan directa es la amenaza, contra quién se está... Oiga, en el primer atentando. mundo basta que se lleven la mano al bolsillo, a la cintura, para que sea justificativo de que el policía responda. Pero aquí tenemos, ya le digo, esperar que saque, me apunte, me insulte, me dispare, y si es que sobrevivo, a ver cómo puedo activar el arma. En el primer mundo también basaron sus articulados o sus leyes a las normas internacionales. Y lo que dicen las normas internacionales es verbalización, es análisis de la amenaza y después uso del arma letal. Y así se hace, ¿no? O sea, primero el policía no llega y dispara, primero el policía advierte que está ahí, y así siempre ha sido en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo. Es decir, primero el policía, alto, deténgase, con las manos arriba, verbalizar. Si ya no lo hace, y dependiendo del nivel de la amenaza, como usted dice, si se presume un arma, el policía tiene la facultad. Veamos un hecho concreto del que todos los ecuatorianos fuimos testigos, de este oficial de policía, servidor policial, que reaccionó ante un intento de asalto. ¿Usted cree que en esos microsegundos hubo chance para que le dijera, alto, detente? No. Tuvo que reaccionar de forma inmediata. Bueno, fue evidente una preparación técnico-táctica del policía por cómo se movió, por cómo disparó y hasta cómo reaccionó cuando el otro estaba ya en el piso. Pero no siempre hay todo el tiempo de lo que el ideal permitiría. Es correcto. Y ese policía, antes de esta ley, iba preso para investigación y no tenía defensa del Estado. Hoy ese policía, por actuar, primero que no cae preso. Él se va a defender en libertad. Segundo, que él va a tener todo el apoyo del Estado para, obviamente, demostrar que hizo uso de manera correcta de su arma letal y por qué lo hizo, y con todo el acompañamiento burocrático que corresponde. En otras palabras, es buena la ley, lo que necesitamos es que se reglamente de buena manera. Entenderá que una ley no se vuelve aplicable por sí sola, sino a través de un reglamento, y el reglamento lo emite el Ejecutivo. Entonces, hasta ahora creemos que hemos hecho lo correcto. Y usted me preguntaba, leyes, ahí está una. Tenemos la Ley de Reactivación Económica para Manabí y Esmeraldas II, que ya está vigente y que debía en febrero el Gobierno Nacional haber emitido el reglamento. No lo ha emitido todavía, pero es una ley que beneficia a estas provincias. Tenemos la Ley de Fomento Productivo para el sector lechero, donde ya se pone un precio indexado, un precio al pequeño productor, el precio de costo, es decir, un precio mínimo de sustentación, como le llamamos, para que el productor ya tenga este tema. Hay una tercera ley que ya es ley de la República, bueno, y ahora la ley de uso progresivo de la fuerza, que estamos en materia. Hemos intentado pasar otras leyes, pero entenderá que vivimos en un país hiperpresidencialista. Ya hemos intentado pasar, pero ha habido veto presidencial. La reformatoria de la ley humanitaria, que pretendía ya conceder las moratorias a toda esa gente que en pandemia no puede pagar sus deudas, el presidente la vetó totalmente vetada. Entonces ya no podemos tratarla aquí hasta después de un año. Entonces, siempre el trabajo legislativo, por eso la imagen desgastante nos impide poder decir, hemos producido tanto. No solo por eso, Javier, también es porque al principio parecía, y no digo que hayan sido todos, a pesar de su voto, pero parecía que la única misión de la Asamblea era sacar a la señora Yori, a como pinte. Había 1000 temas encima, la gente se estaba muriendo, pero no, había que sacar a la señora Yori, que capaz que lo merecía, pero la imagen que se proyecta afuera es que era lo único que estaban haciendo. Después de 6 meses de trabajo, y lo tengo que decir para justificar mi voto, porque yo sí voté para que salga, después de 6 meses de trabajo, el punto de partida para que salga doña Guadalupe Yori fue la ley tributaria. Yo sí tengo que decirlo con mucha vergüenza ajena, cuando nosotros votamos para que se archive la ley tributaria que le ha hecho tanto daño a la clase media. Esa fue la que los señores UNES se equivocaron, y que con su actuación, que no pensaron el efecto que iba a tener, permitieron la publicación. Exactamente, y hoy es ley de la República. Por supuesto. Entonces cuando vimos que ponen en la agenda esta ley, que no debió haber, no se debió haber manejado de esta manera, y después intentamos presentar una derogatoria, y no le dieron paso a aquella, pues obviamente ya la agenda estaba más que clara. Es decir, no había una agenda de país, sino otro tipo, y por eso el trámite de salir de Guadalupe Yori. Nos entrampamos 5 meses en poder sacar a la señora de la presidencia, cuando es un cuerpo de colegiado altamente político. Es decir, no teníamos esa capacidad de poder votarla. ¿Por qué? Porque comenzó a meterse la justicia y otras más. Entonces, yo creo que eso sí nos entrampó, y usted tiene toda la razón, el desgaste es por las pugnas políticas, pero lamentablemente la Asamblea no la hace un asambleísta, ni 10, la hacen 137, y no sabemos cuál es la agenda personal o grupal de todos ellos, y eso nos desgasta. Javier, le agradezco su tiempo, gracias por venir. Gracias, Ginson, y a todos un abrazo. Ha sido Javier Santos, asambleísta, con quien hemos conversado temas relativos
al legislativo. Son las 7:33 minutos, tiempo de una pausa.